Saludos. Titulamos este vídeo Esquemas creativos básicos TIE 22. Entonces estamos terminando esta serie que lleva la etiqueta de terraplanistas y elefantes, en las que estamos presentando fallas de este modelo en la intención de que algunos terraplanistas o personas primerizas en este tema del espacio se centren en el modelo toroidal. En el modelo toroidal que le vamos a dar en honor a los terraplanistas, que gracias a ellos nosotros hemos estado investigando al descubrir las mentiras, podemos decir así, del sistema oficial NASA. Pues en honor a ellos le ponemos a este, por ahora, el título o el nombre de este modelo de Tierra plana toroide. Entonces, en este vídeo en concreto, que ven aquí su portada que vamos a ir desarrollando, pues tenemos ya que adelantar que lo que vamos a estar redundando en ello es en dos conceptos fundamentales, que sería el concepto de barrera de separación y el concepto de factor de perpendicularidad. ¿Y por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque estarán viendo aquí un esqueleto. Entonces nosotros lo que queremos con este vídeo es llegar a los puntos esenciales de la creación, es decir, aquel sustento de la fuente que permanece y que inició esta creación. Entonces, por eso nosotros hemos puesto este esqueleto, queriendo decir que sería ese esqueleto, lo llevaría exteriormente, podría estar una persona gruesa, una persona delgada, una persona alta, una persona baja, una persona con un determinado tipo de uniforme, de otro tipo, etcétera, etcétera, pero todas tendrían algo en común, que sería esa estructura ósea, ese tipo de esqueleto. Entonces lo que nosotros queremos presentar en este vídeo es el esqueleto, así como una especie de fractal, para que nos entiendan, de todo lo creado. Entonces queremos presentar los pasos básicos del movimiento creativo y sustentador de la fuente, y dos conceptos que volvemos a repetir serían, para entenderlos, sería la barrera separación y el factor perpendicularidad, que está en la totalidad desde el inicio de la creación. Por eso este es un vídeo que no sirve solamente para centrarnos en el modelo más correcto, que es el modelo toroide que decimos nosotros del universo, sino para la totalidad, podemos decir, tener una concepción de la totalidad, porque vamos a lo esencial, a lo que permanece y de la forma en que se realizó pues esta creación. Entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en varios puntos. Sería el punto número 1, si nosotros estamos capacitados, el ser humano está capacitado para comprender la acción creativa y sustentadora de la fuente original. Eso como pregunta. Porque sabemos que muchas personas pues han dicho, no, eso es imposible, el ser humano nunca podrá conocer cómo se forma la creación, ni cómo la fuente actúa. Eso es una pregunta. Nosotros no estamos de acuerdo, como van a ir viendo aquí en el desarrollo de este vídeo. Nosotros creemos que sí, que está capacitado. Un punto segundo, pues sería precisamente la comprensión, de que es posible tener una comprensión de esa acción creativa. Nosotros la tenemos, y si la tenemos nosotros, que no tenemos ninguna capacidad distinta a ningún otro ser humano, pues se puede tener todo ser humano realmente. Lo que sucede es que nos han educado desde siempre, es que nos han dispersado, podemos decir así. Un punto tercero, pues vamos a compartir un fractal. La palabra fractal es entre comillas, porque no es exactamente... La palabra fractal no es exactamente adecuada, pero nos da la idea de lo que queremos decir. Es decir, un fractal de ese esquema básico creativo, precisamente en el que se dan estos dos conceptos: el concepto de separación, de barrera de separación, y de perpendicularidad. Y finalmente, como estamos en la serie de terraplanistas y elefantes, pues tenemos que seguir recordando algunas de estas fallas, y vamos a recordar al final pues la falla de las auroras, porque las auroras, tanto la aurora boreal y austral, pues no tienen cabida en el modelo de la Tierra plana Gleason, para que las personas pues
intenten pues sondear el modelo que nosotros estamos proponiendo. Entonces aquí ya ven lo que decimos de este esqueleto. Vamos a ir a lo esencial que está en toda la creación desde su inicio, que son, y lo podemos entender bien, como volvemos a repetir, con el concepto de barrera de separación y factor de perpendicularidad, que aquí lo tienen ese esquema. Aquí estaría realmente pues esa barrera de separación, y aquí estaría la perpendicularidad, y aquí estaría, como están viendo en el modelo toroide, pues este plano, que también se le llama, lo vamos a ver, tiene distintos nombres, y en el modelo que nosotros proponemos para los terraplanistas, pues aquí está esa barrera de separación y la perpendicularidad consiguiente, decimos nosotros. Por tanto, entonces en la primera pregunta de este esquema, ¿estamos capacitados para comprender la acción creativa y sustentadora de la fuente original? Nosotros decimos que sí. ¿Y por qué lo decimos? Sencillamente porque los seres humanos y la naturaleza somos efecto de la acción creativa. Por tanto, estamos constituidos por los mismos principios o esquemas que manifiestan la unidad esencial de la totalidad. Por eso tiene un sentido profundo la frase de: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque todos siguen unos mismos esquemas y nosotros queremos facilitar este conocimiento de la acción creativa mediante estos dos conceptos que acabamos de decir. Entonces, ¿qué será lo que, cómo está dotado el ser humano? Como están viendo aquí, un ser humano pues en actitud reflexiva. Pues, ¿cómo podrá llegar a comprender esa acción de la fuente? Pues mediante el discernimiento innato que nos otorga la misma fuente. Y nos lo otorga precisamente para comprender la verdad esencial, decimos nosotros, porque como están viendo, con ese esqueleto vamos a ir a lo esencial. Y por eso precisamente nosotros vamos a compartir los esquemas que exponen la unidad esencial de la totalidad. Y estos esquemas de la unidad esencial pues son muy silenciados y son muy apartados. ¿Por qué? Porque lo que decimos, que el factor exterior que domina esta dimensión es una oscuridad, vamos a decirlo de esta manera, una oscuridad con sus agentes. Y entonces, ¿qué han facilitado en el ser humano? Pues este esquema que tienen aquí a la derecha, una dispersión. El ser humano está disperso con multitud de apartados que no llega a integrar nada en absoluto. Así están todas las disciplinas, la medicina, la matemática, la ciencia, la filosofía, la religión, todo disperso, todo disperso. Y entonces, de esa manera, pues esto no es casual, esto es precisamente para que nunca lleguemos a comprender estos esquemas y estos conceptos que decimos nosotros, que nos dan precisamente, y estamos capacitados para comprender de modo esencial la acción de la fuente. Entonces, vamos a ir a ellos, vamos a ir a la comprensión precisamente de esta acción creativa, que decimos que estamos capacitados. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo compartiendo que la creación y todo lo creado consiste en una tridualidad, decimos nosotros. Un centro que tendríamos aquí en forma toroidal y dos polos vórtices. Por tanto, sería por una parte una trinidad, pero también, como existe la dualidad, pues este mismo esquema inicial tiene que repetirse, tiene que ser doble, porque todo lo manifiesto es doble. Por eso la palabra tridualidad pues viene muy adecuada. Entonces, esto llevamos tiempo compartiendo que es todo lo creado tiene que seguir pues ese esquema. Ahora bien, para llegar a esa tridualidad, y ahora tenemos que centrarnos y recapacitar, cada persona después de este vídeo pues lo piense, lo recapacite, pues que de una manera sencilla podemos decir aquí, porque para llegar a esa tridualidad, pues ¿qué se precisará de modo necesario total? Pues una separación, y aquí viene el nombre que hemos dicho del concepto de separación, barrera de separación, ¿verdad? Se precisa una separación ¿de qué? Pues de la totalidad y la fuente inmanifestada que tendríamos aquí en este esquema. Aquí estaría todo pero sin manifestarse, Entonces, para llegar a esa manifestación con esa tridualidad, pues se necesita que la misma fuente de sí misma pues ejerza un punto de separación, una barrera. Y entonces esa barrera que de sí misma ella se proyecta, pues entonces esa barrera pues tiene que seguir realizándola. Entonces se realiza dos polos que están viendo aquí. Ella misma, al realizar
al manifestarse, pues un gris oscuro, pues ya ahora se convierte en un gris más claro, porque ella misma también se ha transformado, pero sin perder su poder. Y entonces también establece esa separación, esa barrera entre los dos polos vórtices que tienen aquí, uno más oscuro y otro más claro. Realmente está separando. Eso debe de comprenderse, porque cuando ya está la creación realizada y está aquí, podemos decir, sabemos que la fuente pues nos circunda por el interior y por el exterior, sí, pero es porque ya se ha realizado esa separación y toda la naturaleza ya está separada. Entonces es muy importante comprender este concepto de barrera de separación necesario para que la fuente se manifieste, y manifestarse entonces es realizar una creación, y eso lo hace voluntariamente realmente la fuente, no precisaría de hacerlo realmente. ¿Y por qué lo haría? Pues nosotros decimos la única palabra que se nos ocurre: por amor, sencillamente. Entonces de aquí pues se deduce que toda creación, manifestación, pues es una separación y una oposición realmente. Eso es el punto inicial. Y toda separación, evidentemente, ¿qué implicará? Pues una barrera que separe. ¿Y cómo la podemos llamar a esa barrera? Pues van a ver que le damos distintos nombres, y ahora vamos a ver en muchos niveles. Le podemos llamar plano de equilibrio creativo, que lo tenemos aquí, que llevamos mucho tiempo compartiendo. Plano de equilibrio creativo, porque está separando dos polos y al mismo tiempo se ha separado de la misma fuente. Igual que tenemos aquí el toroide, pues este sería el plano de equilibrio creativo. Y cuando hemos visto aquí que llegas a un punto y no puedes seguir elevándote, cuando te elevas en el espacio, pues este es precisamente ese punto, esa barrera de separación, ni más ni menos. Ahora es cuando vamos entendiéndolo todo de una manera sencilla. Entonces, ahora vamos al concepto que hemos dicho de perpendicularidad. Toda barrera de separación pues tiene que estar en oposición perpendicular. Y aquí estamos viendo una barrera. Y aquí está, por ejemplo, esto es un muro de una piscina de agua. Pues aquí está en perpendicularidad, pues la barrera que no te deja pasar, como están viendo las líneas perpendiculares. Entonces, tiene que estar en oposición perpendicular la barrera al elemento separado, en este caso de la tridualidad. La barrera tiene que estar en oposición perpendicular con los polos vórtices. Entonces aquí lo tenemos, este sería una de las representaciones, dos polos vórtices que tienen que estar en perpendicularidad con esa barrera, y entonces la perpendicularidad son unos 90 grados, como están viendo aquí, porque realmente eso es la separación radical. Es como si tú vas de frente, y no en oblicuo, sino vas de frente, ni de modo tangencial, sino de modo de frente, pues hacia una barrera, pues ahí chocas. Entonces por eso ese es el factor de perpendicularidad en relación con esa barrera. ¿Y qué es lo que choca? Pues la manifestación, y en este caso serían los dos, en el primer punto, pues serían los dos polos vórtices, decimos nosotros. Entonces, ¿qué sería sintetizando una barrera de separación? ¿Qué marcaría esa barrera de separación? Que la tienen aquí, la barrera de separación, aquí la tienen en todos estos puntos que son distintos niveles. Pues la barrera de separación marca la disposición espacial de la fuente, porque aquí estaría la fuente en esa barrera, la disposición espacial de la fuente en relación con la creación. Esto ya sería creación. ¿Y en qué se concreta? Pues se concreta en distintos niveles. Le podemos dar el nombre de plano de equilibrio creativo, que lo tenemos aquí, el plano de equilibrio creativo. También se concreta, y es lo mismo, es una total identidad en el plano ecuatorial del toroide universal. Esta es la barrera. En el horizonte visual que tenemos aquí, cuando está una persona y observa el horizonte, pues ahí está presenciando. El horizonte no es más que precisamente que esa barrera que separa los dos esferoides en el horizonte visual. También es lo mismo que en el domo electromagnético, cuando los terraplanistas dicen y saben que te elevas y no se puede pasar de una determinada altura. ¿Por qué? Porque ahí está la barrera que está separando los dos esferoides. Y más concreto, observable por todas las personas que lo presten atención, pues en todo lo que es el electromagnetismo, que te lo refleja el imán. Aquí tienen el imán y aquí está en medio separando los dos polos vórtices, para que vean cómo encajan todas las piezas de esta realidad en un esquema profundo que le vamos a dar aquí. Estamos intentando facilitarlo, estos dos conceptos, el concepto de barrera de separación y perpendicularidad, como están
viendo. Entonces es muy importante y de esa manera estamos comprendiendo el esqueleto fundamental de toda la creación y que se adecua, por supuesto, totalmente pues al modelo que nosotros estamos compartiendo. Entonces el factor de perpendicularidad, ¿qué sería lo que marcaría? Pues marcaría la disposición espacial de los elementos creados, que en primera instancia los primeros elementos creados serían los polos vórtices. Los polos vórtices sería la disposición espacial en relación con la barrera realmente, en relación con la barrera de separación, como tienen aquí el toroide. Pues aquí estamos destacando ahora precisamente el factor de perpendicularidad. Aquí en el modelo que proponemos para los terraplanistas, pues aquí está el factor de la perpendicularidad. Y en el ser humano, que es el centro de esta creación, pues el mismo ser humano es el factor de perpendicularidad en relación con la barrera de separación. Él es el factor de perpendicularidad, por eso está en vertical el ser humano. Y esa verticalidad ya está perdida, por ejemplo, en el mundo animal. En el mundo animal ya no está ningún animal de forma vertical, podemos decir así, formando esa perpendicularidad. Ya sus energías pues están camino no hacia la verticalidad, sino hacia la horizontalidad, podemos decir, porque están en descenso según nuestra opinión. Entonces, la barrera separación y el factor perpendicularidad conforman los esquemas básicos de la creación que nos ayudan a comprender la acción creativa de la fuente, para que vean que podemos entenderla. Y entonces nos ayudan a ver la unidad esencial de la totalidad. Toda la totalidad así funciona. Por eso hemos lo puesto como explicativo, como un esqueleto de la totalidad. Y entonces también estos dos factores pues nos facilitan también comprender la importancia y la responsabilidad del ser humano en la creación, porque toda la creación está, podemos decir así, en función del ser humano, porque una fuente pues lo crea de esa manera que ya podemos entenderlo con estos dos conceptos básicos que están en toda la totalidad, y ver que el ser humano precisamente está en esa perpendicularidad, porque está en verticalidad. Realmente, para nosotros esto es muy gratificante, llegar a esta comprensión. Y ahora van a ver, para terminar aquí, precisamente cómo estos modelos que estamos viendo espacialmente llevarán tiempo viendo, que hemos exponiendo, por ejemplo, aquí están viendo cómo existe este plano de separación de esta barrera, realmente lo hemos visto en un vídeo anterior. Todo esto para lo van a ver en forma física y concreta, ya no sería tan teórico como esta parte, sería precisamente en la vida. ¿Y dónde se estaría la vida? Pues la vida estaría en las células, y ahora en muchos fractales. Uno de ellos importante es la división celular. Entonces este factor perpendicularidad nos confirma la forma del cosmos, porque se refleja en toda la vida que podemos experimentar. Entonces, si tú ves el mismo esquema del cosmos aquí en la vida, pues tienes que, si tú induces que estás en el buen camino. Entonces, lo que nosotros hemos teorizado aquí en relación con el horizonte, entendido como un plano donde actúa una fuerza perpendicular que separa dos esferoides, pues lo encontramos aquí reflejado en la célula. Esta es la célula animal, en el procedimiento de la mitosis y en el centrosoma, del cual tienen aquí los centriolos, porque los centriolos están establecidos en perpendicularidad, y no hay, que nosotros sepamos, nadie que nos explique por qué precisamente tienen que estar los dos centriolos que se van a producir, la división celular fundamental en la vida, porque tienen que estar en perpendicularidad, como están viendo aquí. Nadie nos lo ha explicado, pues ahora lo estamos nosotros explicando, porque este es el esquema de la perpendicularidad, el factor perpendicularidad junto con el factor barrera. Y entonces ya sabrán que este es todo el ciclo que va realizando los centriolos. Primeramente existe un par, después el par se descompone en otro par, en un segundo par, y entonces eso da lugar precisamente a la división celular fundamental para la vida, podemos decir aquí. Entonces fíjense, aquí está en un primer par, estaba un primer par, pero ahora se divide en dos. Pero lo radical es que un centriolo en relación con el otro centriolo, pues estaban los dos en perpendicularidad.
¿Y ahora qué sucede? Pues cuando se va produciendo la separación, y aquí se está formando la barrera, esta barrera, fíjense cómo se forma la placa metafásica aquí, pues aquí está ya la barrera, y entonces aquí se sigue produciendo otra vez el factor de perpendicularidad, como están viendo, el factor de perpendicularidad que ya estaba desde el inicio en los dos centriolos que están en forma perpendicular, y este esquema, pues es este esquema ni más ni menos que tenemos aquí, en forma más teórica, como estamos viendo aquí, la barrera de separación y la perpendicularidad, ni más ni menos. Pues entonces, en síntesis, nosotros encontramos en los esquemas del cosmos y en los esquemas de la vida, porque estos ya serían esquemas de la vida, en la célula animal, pues encontramos los conceptos, los mismos conceptos de barrera separación y factor perpendicularidad. Y eso a nosotros, y queremos que debiera servir para todos los que presten atención, y eso a nosotros nos confirman que la teoría tierra-toroide, que llevamos mucho tiempo compartiendo, es la más próxima a la verdad, porque la vemos reflejada, interpretada, viendo los, podemos decir así, el mundo exterior espacial, los distintos esferoides, pero también en la propia vida realmente, porque la fuente pues tiene que obrar de la misma manera en sentido cósmico espacial que en sentido vital de la vida y de la naturaleza. Y vamos a terminar aquí, que como estamos en esta serie de terraplanistas y elefantes, pues recordando la falla que consiste, la falla de las auroras en el modelo de la Tierra plana Gleason. Entonces, porque aquí tienen, por ejemplo, lo que es una aurora. Esto es una aurora en Laponia, en Finlandia. Y entonces, ¿qué sería eso? Pues un tipo de luminosidad que se le puede decir tipo de energía eléctrica o tipo plasmático, etcétera, que produce estos efectos luminosos. Y entonces, este fenómeno de las auroras, pues no tiene ninguna cabida en este mapa de la Tierra plana. ¿Por qué? Porque las auroras testifican dos puntos focales, porque son auroras boreales en el norte y auroras australes, y son dos puntos focales cuyos perímetros experimentales desmienten el modelo plano. Es decir, se puede ir rodeando el sitio donde son visibles, tanto en el norte como en el sur, y esos son determinados perímetros que no podemos negar. Las medidas, por ejemplo, establecidas hasta ahora para viajes en este globo no podemos negarlo, de tal manera que es coherente un ecuador, un perímetro ecuatorial de la Tierra de unos 40.000 kilómetros. Por tanto, ¿cómo va a ser posible? Fíjense, esta sería una aurora en Groenlandia, en el norte, y esta en Belgrano 2 en Australia, una aurora austral. Entonces, estos dos puntos focales, ¿cómo va a ser, por ejemplo, este punto focal establecido en este mapa Gleason, que tendría que estar extendido por todo el perímetro? Y eso no se da en la realidad. Una persona puede circunnavegar o circunvolar los puntos donde son visibles esas auroras, y son limitados, y nunca es esta parte que se extiende, que sería entonces esto correspondiente a la aurora austral, podemos decir. Entonces, la existencia de estas auroras, por tanto, desmienten el modelo de la Tierra plana tipo Gleason. Y esto no se puede negar. Y es muy sencillo, si hubiesen terraplanistas que tuvieran verdaderos deseos de descubrir la verdad, pues en vez de buscar, por ejemplo, lo que sí tienen razón, en que siempre se ve la Tierra plana aunque tú te eleves, y están haciendo unas experimentaciones subiendo globos con cámaras para demostrar que se sigue viendo plano, pues sí, en eso tienen razón. Pero también es más fácil, por ejemplo, hacer un recorrido ecuatorial de la Tierra y ver las medidas más o menos que tiene ese ecuador. No es preciso ni siquiera llegar a los polos, sino simplemente viendo ese recorrido y esa distancia y comparándola después, si tú te desplazas al polo norte o al polo sur, pues ves si este mapa se adecua o no se adecua, y sería muy fácil realmente. Por eso nosotros instamos a todos los terraplanistas de mente abierta y todas las personas que, si buscan la verdad, les ofrecemos pues este modelo que decimos en honor a ellos, Tierra plana toroide. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo de final de ciclo.